Hola, bienvenidos. Hoy preparamos papas a la huancaína. Es una receta tradicional de la gastronomía peruana. Es un entrante que se sirve acompañado de una salsa suave hecha con ají amarillo. Si quieres saber cómo la preparo, quédate a ver el vídeo. Lo primero que haremos será colocar las patatas en una olla que tenemos con agua hirviendo. Las dejaremos cocer hasta que estén tiernas. Haremos lo mismo con los huevos. Cuando los tengamos cocidos, los pelamos y los reservamos para utilizar más adelante. El origen de la salsa huancaína deriva de la ciudad de Huancayo, ubicada en la parte central de Perú. La receta original se prepara con patatas blancas o amarillas. Cuando las patatas estén tiernas, las colamos, las reservamos y las dejaremos enfriar. En Perú existen más de 4.000 variedades de patatas. Por eso este alimento está presente en muchos de sus platos tradicionales. Estos son los ingredientes que he utilizado. Esta variedad de cebolla que tiene un sabor más suave. Este queso fresco tipo andino y el ají amarillo que es originario de Perú. Cortaremos los extremos al ají y le quitaremos las venas y las semillas. El ají amarillo es un chile fresco que tiene un ligero picor. Para quitarle el picor a los ajíes, puedes llevarlos a blanquear durante 3 minutos en agua hirviendo. Luego los cuelas y los dejas enfriar. Si no consigues ajíes frescos, puedes utilizar los que vienen congelados, como es mi caso. Los ajíes congelados ya están blanqueados, por este motivo han perdido parte de su picor. Cortamos y reservamos. En una sartén a fuego medio colocamos un poco de aceite y añadimos la cebolla cortada a trozos. También añadimos el ajo laminado. Los dejaremos sofreír durante 3 minutos hasta tenerlos ligeramente dorados. Cuando estén dorados, añadiremos el ají amarillo cortado a trozos. Dejaremos rehogar las verduras durante 2 minutos más. Pasado este tiempo, apagamos el fuego, retiramos y dejamos enfriar. Si quieres saber el origen o datos curiosos sobre las recetas, déjamelo en los comentarios. Ahora que las patatas están frías, les retiraremos la piel y las cortaremos en rodajas de aproximadamente 2 centímetros. Las colocaremos en una bandeja y las reservamos. Te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y a que actives las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Cortaremos ahora los huevos cocidos, primero a la mitad y luego a cuartos, y los reservaremos para utilizar más adelante. En el vaso de una batidora añadiremos las verduras rehogadas, la leche evaporada, el queso fresco cortado a trozos pequeños, una parte de las galletas crackers, la sal y el aceite. Tapamos y vamos a triturar hasta que quede todo completamente integrado. Cuando tengamos todo integrado y se haya formado una emulsión,
Comprobaremos el espesor de la salsa. Si es necesario en este momento, añadiremos el resto de galletas saladas. El espesor de la salsa debe tener un punto medio, ni demasiado líquida ni demasiado espesa. Por eso añadimos las galletas saladas en dos partes, para poder corregir la densidad de la salsa. Con las cantidades de esta receta salen aproximadamente 400 mililitros. Para presentar el plato colocaremos las rodajas de patata sobre hojas de lechuga fresca. Cubriremos las patatas con una cantidad generosa de salsa. Como ves, queda una salsa cremosa y con un intenso color gracias al ají amarillo. Para terminar el plato colocamos los huevos cocidos, y las aceitunas negras. Y ya estarían listas nuestras papas a la huancaína. Si te ha gustado la receta, te animo a que la prepares y a que compartas nuestro vídeo. Gracias. Aquí os dejamos con esta lista de reproducción y este vídeo que seguro que te va a gustar. No olvides seguirnos en Instagram y TikTok. Déjanos tu comentario, nos encanta leeros.